El profeta que desobedeció. En tiempos antiguos, en el reino de Israel, un profeta fue enviado por Dios con un mensaje crucial para el rey Jeroboam. Este profeta, cuyo nombre se ha perdido en la historia, tenía la importante tarea de advertir al rey sobre las consecuencias de su idolatría y desviar su camino hacia la adoración de falsos dioses. Con valentía y obediencia, el profeta anónimo se dirigió al rey y transmitió el mensaje divino. Le advirtió que su reino sería destruido y que su linaje se extinguiría si no se arrepentía de sus malos caminos. El profeta buscaba despertar en el rey un sentido de temor y urgencia, esperando que pudiera rectificar su rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Después de entregar el mensaje, el profeta anónimo se preparó para regresar a su hogar, pero en su camino se encontró con otro profeta, cuyo nombre tampoco se menciona. Este segundo profeta le extendió una invitación para compartir una comida en su casa, alegando que había recibido un mensaje de Dios que permitía al profeta anónimo aceptar tal invitación. Sin embargo, el profeta anónimo recordó las instrucciones que había recibido de Dios anteriormente: no debía aceptar ninguna invitación ni compartir comida en su camino de regreso. Aunque el segundo profeta insistió en que Dios había cambiado de opinión, el profeta anónimo decidió mantenerse fiel a las palabras originales que había escuchado de la boca del Altísimo. Pero, lamentablemente, la obediencia del profeta anónimo se tambaleó en ese momento crucial. Cediendo a la tentación y al engaño, decidió ir contra las instrucciones divinas y aceptó la invitación del segundo profeta para compartir la comida. Fue en ese momento en el que el engaño se reveló. El segundo profeta se mostró como un falso profeta, alguien que había sido enviado para poner a prueba la fe y la obediencia del profeta anónimo. Condenó al profeta anónimo por su desobediencia y le anunció su trágico destino: sería devorado por los leones como consecuencia de su falta de fe. Y así fue como, a pesar de su mensaje inicial de advertencia y su valiente obediencia, el profeta anónimo sufrió las consecuencias de su desobediencia. Su falta de discernimiento y su desviación de las instrucciones divinas le llevaron a una situación dolorosa y a una triste pérdida de vida. La historia del profeta desobediente nos brinda una poderosa reflexión sobre la importancia de la obediencia y la confianza en las instrucciones de Dios. Nos muestra que incluso aquellos que han sido elegidos y han sido llamados por Dios pueden caer en la trampa de la desobediencia y las tentaciones. A través de esta historia, somos recordados de la necesidad de permanecer fieles y comprometidos con el camino que Dios ha trazado para nosotros. Aprendemos que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de confiar en su sabiduría y providencia. Cada elección que tomamos tiene consecuencias y debemos ser conscientes de que nuestras acciones pueden influir en nuestro destino y en el de aquellos que nos rodean. La historia del profeta desobediente también nos enseña sobre la importancia de discernir las voces que nos rodean. En nuestro camino espiritual, podemos encontrar personas que intenten desviarnos de la verdad, presentándose como mensajeros de Dios cuando en realidad son falsos profetas. Es esencial que sepamos reconocer y discernir las verdaderas palabras de Dios, basándonos en su palabra y en nuestra relación personal con Él. Asimismo, esta historia nos recuerda la importancia de aprender de nuestros errores. Aunque el profeta anónimo cometió un grave error al desobedecer las instrucciones divinas, su experiencia nos muestra que incluso en momentos de desobediencia, podemos encontrar oportunidades para aprender, crecer y buscar el perdón de Dios. La historia del profeta desobediente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar la reconciliación con Dios cuando fallamos. Finalmente, esta historia nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe y a perseverar en nuestra obediencia a Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y pruebas. A través de la historia del profeta desobediente, podemos recordar que la verdadera victoria no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de confiar en la fidelidad y el poder de Dios. Al mantenernos cerca de Él, podemos evitar las trampas de la desobediencia y encontrar la fortaleza y el propósito que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. En resumen, la historia del profeta desobediente nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios.
Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser diligentes en discernir las voces que nos rodean. Además, nos insta a aprender de nuestros errores, buscar la reconciliación y mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en la fidelidad y el poder de Dios. Que esta historia nos inspire a vivir una vida de obediencia y fe, siempre buscando el camino de Dios en todas nuestras decisiones.